Buen día, mi nombre es Juan Pablo Ramírez Gómez, soy de segundo semestre del grupo 1 de la materia Mecánica Clásica, impartida por el maestro Rafael Torres Reyes. En este video presentaré información necesaria para la resolución del ejercicio número 48, correspondiente al proyecto de evaluación de la unidad 5. Muy buen día, maestro. Mi nombre es Isaac Jair Jauregui Francisco. Pertenezco a la carrera de Ingeniería Química y actualmente estoy cursando el segundo semestre de esta misma. En la materia que usted imparte, Mecánica Clásica, pertenezco al grupo 1, y en este video daremos solución al problema número 48, el cual escogimos como pareja para dar su explicación de la forma en que llegamos al resultado. Sin más que añadir, espero que esté teniendo un buen día y que este video sea de su agrado. Muchas gracias. Para iniciar con este video, iniciaremos primeramente con la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, o conocida como fuerza de fricción, es una fuerza que se opone al deslizamiento. Siempre estará presente cada vez que dos superficies entren en contacto una con la otra. La fuerza de rozamiento depende de tres factores para cambiar. Primeramente, la fuerza de rozamiento será proporcional a la fuerza normal que ejerce un cuerpo sobre el otro. Esto quiere decir que si un objeto A es deslizado sobre una superficie B, la fuerza de rozamiento siempre aumentará cuando la fuerza normal aumente. Esto también nos quiere indicar que la fuerza de rozamiento disminuirá si la fuerza normal del objeto disminuye. Serán directamente proporcionales una con las otras. Si la fuerza normal aumenta, la fuerza de rozamiento también aumentará. Si la fuerza normal disminuye, la fuerza de rozamiento también disminuirá. El segundo factor del que depende es que no depende del área de contacto de ambos cuerpos. Aún así, si es un área chica o si es un área extensa, la fuerza de rozamiento seguirá siendo la misma. Y tercero, siempre la fuerza de rozamiento, como ya había dicho antes, se opone al deslizamiento. Esto quiere decir que genera una fuerza en sentido opuesto al movimiento. Esto también nos quiere indicar que es una fuerza negativa. La fuerza de rozamiento se puede calcular mediante dos fórmulas. Primeramente, la fuerza de rozamiento la podemos encontrar multiplicando el coeficiente de fricción por el peso del objeto en newtons. Cabe destacar dos cosas importantes del coeficiente de fricción. Primeramente, es que el coeficiente de fricción es una cantidad adimensional, es decir, que no tiene ninguna unidad para representarla, es un valor puro. Y segundo, que el coeficiente de fricción normalmente es una cantidad ya medida mediante distintos experimentos. Por lo tanto, generalmente es un valor que se nos otorga en el problema. La otra manera de encontrar la fuerza de rozamiento es mediante la fórmula fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la masa por la gravedad. Aquí notamos dos cosas muy importantes. La masa por la gravedad es lo mismo que el peso en newtons. Por lo tanto, la única diferencia es que en este caso podemos calcularlo siempre y cuando tengamos la masa del objeto, si es que no poseemos la fuerza. Bastará solamente por multiplicarlo por la gravedad y por el coeficiente de fricción para obtener la fuerza de fricción. Continuando, energía cinética es aquella energía que posee un cuerpo por el simple hecho de estar en movimiento. Añadiendo información a ese tema, según la ley de la inercia, la cantidad de energía cinética acumulada permanecerá constante. Esto nos quiere decir que una vez que la energía cinética alcance su mayor valor, permanecerá constante hasta que una fuerza exterior la disminuya o la anule por completo. El valor de la energía cinética la podemos calcular por la siguiente fórmula. La energía cinética es igual a la masa por la velocidad elevada al cuadrado entre 2. Es muy importante destacar que la energía cinética la obtendremos en joules. Para esto debemos manejar las unidades de la masa en kilogramos y la velocidad en metros sobre segundo. Para poder resolver el ejercicio número 48, tenemos que relacionar la energía cinética con el trabajo. Esto lo podemos hacer mediante la siguiente fórmula. El trabajo total es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Los valores de esta fórmula los tendremos dados en joules.
Sin embargo, es muy importante destacar una segunda fórmula, la cual es el trabajo total es igual a la energía cinética final. Esto solamente será posible cuando la energía cinética inicial sea cero. Esto lo podemos deducir siempre y cuando el problema nos diga que el estado de movimiento del objeto es el reposo, es decir, que no tiene movimiento. Esto también nos quiere indicar que tiene una velocidad de 0 metros sobre segundo. Al ser una velocidad de 0 metros sobre segundo, el valor de la energía cinética inicial será de 0. Por lo tanto, estará de más agregarlo. Es por eso que la fórmula puede quedar como trabajo total es igual a la energía cinética final. Continuando con este video, el trabajo mecánico lo podemos definir como el producto de la fuerza aplicada sobre un sistema por la distancia que recorre el mismo. Sumando a esta definición, también podemos destacar que debemos de multiplicar por el coseno del ángulo de la superficie sobre la que se está desplazando el objeto. La fórmula para obtener el trabajo es igual a la fuerza por distancia por el coseno del ángulo, donde el trabajo lo tenemos dados en joules, la fuerza en newtons, la distancia en metros y el ángulo en grados o radianes. Continuando con este tema, es importante destacar el signo del trabajo. El signo del trabajo estará determinado por el ángulo que toman las fuerzas y el desplazamiento. Es importante destacar el signo del trabajo, pues este nos indicará si es un trabajo positivo o si es uno negativo o si es uno nulo. Cada uno de estos trabajos tiene sus propias características. Primeramente, el trabajo positivo se presentará cuando el ángulo de inclinación de la superficie sea menor a 90 grados. El trabajo tendrá su mayor valor cuando el ángulo de inclinación sea igual a 0. Este trabajo positivo nos indica que efectivamente se está ejerciendo un trabajo sobre un objeto. Continuando, el trabajo nulo se presenta cuando el ángulo de inclinación es igual a 90 grados. El trabajo nunca existirá cuando la fuerza aplicada es perpendicular a la dirección en que ocurre el movimiento del cuerpo. Esto no es llamado un trabajo, esto es llamado momento de una fuerza. Para que exista un trabajo, el ángulo de inclinación debe ser diferente a 90 grados o distinto a 270 grados. Finalmente, el trabajo negativo se presentará cuando el ángulo de inclinación sea mayor a 90 grados. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la fuerza aplicada al cuerpo actúa en forma contraria al movimiento del mismo. Un ejemplo de esto es la fuerza de rozamiento, que está en sentido contrario a la fuerza normal que se le está ejerciendo al cuerpo en cuestión, ya que esta fuerza de rozamiento generalmente tiene un ángulo de 180 grados, aunque este puede cambiar. Es por eso que el trabajo de una fuerza de rozamiento siempre será negativo, por lo que siempre se opone al movimiento del mismo trabajo. Prosiguiendo con el problema, debemos de calcular las variables que nos pide el inciso número 48. En este se puede observar el enunciado en la pantalla y nos pide calcular la fuerza de rozamiento, la energía cinética, el trabajo realizado o también se puede considerar como trabajo total y la distancia que recorre hasta pararse por completo. Hay que hacer un pequeño análisis sobre el problema, puesto que la caja, en este pequeño diagrama de cuerpo libre, podemos observar cómo se mueve hacia la derecha con una velocidad de 0.5 metros sobre segundo, mientras que la flecha verde indica que el coeficiente de rozamiento está oponiéndose al movimiento, es decir, se está dirigiendo hacia la izquierda. Entonces, ya analizando este pequeño diagrama, podemos proceder a resolver el problema. Para ello, vamos a anotar los datos que nos da el enunciado, el cual es la masa, el coeficiente de rozamiento, la velocidad, la gravedad y nos pide calcular a través de esos valores la fuerza de fricción, la energía cinética, el trabajo total y la distancia. Vamos a calcular primero la fuerza de fricción y la energía cinética. Para ello,
tenemos que la fórmula para fuerza de fricción es igual a coeficiente de rozamiento por la masa por la gravedad. Y por la otra parte, la energía cinética es igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. Antes de pasar a la sustitución directa de los valores, cabe aclarar que en ambas fórmulas involucramos a la masa, pero la masa es necesaria que esté en kilogramos. Por lo tanto, hacemos una pequeña conversión para pasar los gramos de la masa a kilogramos, de tal forma que nos queda de esta forma. Utilizando el factor de conversión de que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos, hacemos las operaciones. 240 por 1 entre 1000. Gramos y gramos se eliminan y únicamente queda la unidad de kilogramo. Una vez hecha esta conversión, ya podemos pasar directamente a sustituir los valores. De tal forma que el cálculo de la fuerza de fricción sería igual a 0.3, que es el coeficiente, por 0.24 kilogramos, la masa, por la aceleración de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Haciendo las operaciones, queda que la fuerza de fricción es igual a 0.706 newtons. Ahora bien, estos newtons salen debido a que un newton es igual a kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado, que es lo que se multiplica en las operaciones para calcular la fuerza de fricción. Es obvio, pero pues no está de más especificarlo. Ahora bien, para calcular la energía cinética, ya hemos visto qué fórmula se ocupa, y sustituyendo los valores queda que la energía cinética es igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. Al momento de efectuar dichas operaciones, nos queda que la energía cinética es igual a 0.03 joules. Con ello, nuevamente vamos a aclarar de dónde salen estos joules, puesto que un joule es lo mismo que kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y estas unidades al cuadradas salen al momento de elevar la velocidad al cuadrado, puesto que no solo se eleva el factor numérico, sino que las unidades también. Entonces, una vez calculando estos dos valores, ya podemos pasar a calcular el trabajo total y la distancia. En esta nueva diapositiva copié nuevamente los datos para tenerlos en cuenta y sustituir bien los valores. A raíz del trabajo total vamos a calcular la distancia, por lo que directamente vamos a calcular el trabajo total. Nuevamente, analizamos qué fórmulas nos permiten hacerlo. Por un lado está la más conocida, que es trabajo es igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Sin embargo, esta fórmula no podemos usarla ya que no poseemos la distancia. De hecho, la distancia es un valor que el mismo problema nos pide que calculemos. Esta fórmula nos va a ayudar más adelante a calcular la distancia mediante un pequeño despeje, pero de momento no nos sirve para nada más. Entonces, ¿qué otra fórmula nos sirve para calcular el trabajo total? Pues esta de aquí, en la cual involucra a la diferencia de las energías cinéticas, o también energía cinética final menos energía cinética inicial, la cual se puede representar como que trabajo total es igual a 1/2 por la masa por la velocidad final al cuadrado, menos 1/2 por la masa por la velocidad inicial al cuadrado. ¿Ok? Ya una vez que hemos ubicado la fórmula que vamos a utilizar para calcular el trabajo total, pasamos a la sustitución, de tal forma que el cálculo del trabajo total es igual a 1/2 por 0.24 kilogramos por 0.5 metros sobre segundos al cuadrado, menos 0. Este 0 sale de que, como tal, se puede intuir del problema que la velocidad inicial que tiene el objeto era de 0. Por lo tanto, si elevamos 0 al cuadrado, queda 0. Y cualquier número multiplicado por 0 va a ser 0. Y 0 dividido entre cualquier número va a ser 0. Por lo tanto, esta parte de la fórmula no es necesaria ponerla, puesto que da igual lo que hagamos, si la velocidad inicial es 0, este resultado total va a ser 0. Entonces con eso podemos concluir que el trabajo total va a ser igual a la energía cinética final. Efectuando las operaciones nos queda que el trabajo total es igual a 0.03 joules. Con esto, nuevamente quiero aclarar cómo salen los joules, puesto que un joule es lo mismo que kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado.
Y nuevamente hago hincapié en que estas unidades al cuadrado salen de elevar la velocidad al cuadrado. Bien, ya conociendo el trabajo total, podemos calcular la distancia. Como ya había dicho anteriormente, para el cálculo de la variable d vamos a hacer un pequeño despeje. Utilizando la primera fórmula, despejamos la distancia, de tal forma que nos queda que la distancia es igual al trabajo sobre la fuerza por el coseno del ángulo. Ya teniendo esta fórmula despejada, podemos pasar a sustituir los valores. Entonces, la distancia va a ser igual a 0.03 joules sobre 0.706 newtons. Ya no se coloca coseno del ángulo, ya que como vimos al principio, el ángulo de inclinación que forma la caja es de 0 grados, y coseno de 0 grados es 1, y cualquier número multiplicado por 1 va a dar como resultado ese mismo número. ¿Y por qué utilizamos 0.706 newtons? Pues este valor lo utilizamos debido a que la fuerza de fricción es eso. Y la fuerza de fricción nos interesa porque, como ya se había mencionado al principio, es lo que se opone al movimiento. Es decir, si esta fuerza existe, la caja en cuestión se va a estar moviendo. Pero cuando esta fuerza deje de existir, ya no va a existir movimiento. Por lo tanto, se intuye que el objeto va a estar en reposo. Es decir, queremos saber la distancia total que viajará esta fuerza, pues cuando ya deje de viajar, quiere decir que ya no va a haber movimiento. Efectuando las operaciones, obtenemos que la distancia es igual a 0.042 metros. ¿Cómo se obtuvieron esta cantidad en metros? Pues un joule equivale a kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, y un newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Kilogramo y kilogramo se eliminan, segundo cuadrado con segundo cuadrado se eliminan, y aquí metro cuadrado entre metro, al exponente 2 se le resta 1, este metro se elimina, y queda únicamente la unidad de metro. Es por eso que se obtiene este valor. El libro nos maneja un resultado con centímetros, pues hacemos una pequeña conversión, utilizando el factor de conversión de que en un metro hay 100 centímetros. Hacemos las operaciones correspondientes, metros con metros se eliminan, y nos queda que 0.042 metros es lo mismo que 4.2 centímetros, lo cual podemos comprobar que es lo mismo que nos otorga el resultado, y de esta forma es como se debe resolver este problema. Para concluir con este video, podemos decir que los conocimientos que se han abordado a lo largo del mismo nos pueden servir para comprender todo nuestro alrededor, saber cuáles son los factores que alteran cada una de las cosas, saber cuáles son las resistencias que nuestro cuerpo tiene que vencer al momento de empujar algo. Por parte de las energías no queda mucho que decir. Las energías siempre se busca por la industria que sean aprovechadas en su totalidad. Esto para que no haya pérdidas en la misma. Esto se sustenta a través del principio de conservación de energía. La energía no se queda ni se destruye, solo se transforma. El estudio de esto nos permite comprender en qué se gasta toda la energía y en qué se puede transformar o en qué se ha transformado. Por mi parte esto es todo, le agradecemos que haya visto nuestro video. Muchas gracias.